entre las sombras. En una antigua mansión abandonada, en lo más profundo del bosque, se escondía un horror indescriptible. Los lugareños evitaban acercarse a ese lugar, temerosos de lo que podría acechar entre sus sombras. Sin embargo, un grupo de jóvenes aventureros decidió desafiar las advertencias y explorar la mansión en busca de emociones fuertes. Entre ellos se encontraba Laura, una joven valiente y audaz que siempre buscaba la emoción del peligro. Convenció a sus amigos para que la acompañaran en su expedición nocturna a la mansión abandonada. A medida que se adentraban en el bosque, la oscuridad se volvía más densa y opresiva, pero Laura no vaciló en su determinación de llegar a la mansión. Finalmente, llegaron a la entrada de la mansión, una imponente estructura envuelta en sombras y misterio. Las ventanas rotas reflejaban la luz de la luna, creando figuras fantasmagóricas en las paredes. Con el corazón latiendo con fuerza, el grupo de jóvenes cruzó el umbral de la mansión y entró en la oscuridad que la envolvía. Una vez dentro, el aire era espeso y cargado, como si estuviera impregnado de siglos de desesperación y sufrimiento. Los pasos resonaban en el silencio, y cada sombra parecía cobrar vida propia. Laura lideró al grupo por los pasillos polvorientos, explorando cada habitación en busca de emociones. Pero a medida que avanzaban, comenzaron a sentir una presencia inquietante a su alrededor, como si algo los observara desde las sombras. Los objetos parecían moverse por sí solos, y extraños susurros resonaban en los pasillos vacíos. A pesar del miedo creciente, Laura se negó a retroceder, convencida de que solo encontrarían emociones más intensas cuanto más se adentraran en la mansión. Finalmente, llegaron a una habitación en la parte trasera de la mansión, oculta en la oscuridad. Al entrar, fueron recibidos por una sensación de frío penetrante y una oscuridad que parecía devorar la luz. En el centro de la habitación yacía un antiguo libro encuadernado en cuero, iluminado por una tenue luz que emanaba de una vela titilante. Laura se acercó al libro con curiosidad, sintiendo una atracción inexplicable hacia él. Lo abrió lentamente y comenzó a hojear las páginas, revelando antiguos símbolos y escrituras que parecían cobrar vida ante sus ojos. Sin darse cuenta, pronunció las palabras de un antiguo conjuro, desatando una fuerza oscura que había estado dormida durante siglos. De repente, las sombras cobraron vida a su alrededor, retorciéndose y contorsionándose en formas grotescas y horribles. El grupo de jóvenes gritó de terror mientras eran envueltos por la oscuridad, incapaces de escapar del horror que habían liberado. Laura luchó desesperadamente por encontrar una salida, pero las sombras la arrastraron hacia lo desconocido, consumiéndola en su abrazo frío y eterno. Horas más tarde, cuando el amanecer tiñó el cielo de rojo, la mansión abandonada permanecía en silencio, como si nunca hubiera sido perturbada por la presencia de los jóvenes aventureros. Los lugareños evitarían el lugar aún más, convencidos de que algo innombrable acechaba entre las sombras de la mansión, esperando su próxima víctima. En lo más profundo del bosque, Laura yacía atrapada en un mundo de oscuridad eterna, condenada a vagar entre las sombras para siempre. Mientras la vida continuaba en el mundo exterior, el verdadero horror de la mansión abandonada permanecía oculto a los ojos de todos, esperando pacientemente a su próxima presa. El grupo de jóvenes había desafiado el peligro en busca de emociones, pero lo que encontraron fue un terror indescriptible que los consumió por completo. Sus nombres y sus rostros se desvanecieron en el olvido, pero la mansión abandonada seguiría siendo un recordatorio sombrío de lo que sucedió aquella noche fatídica. Las sombras que habitaban en la mansión se alimentaban de la energía de aquellos que osaban perturbar su morada, atrapándolos en un ciclo interminable de terror y desesperación. Y mientras el tiempo pasaba, la mansión se convertiría en un lugar de leyenda, un recordatorio sombrío de lo que yace más allá de nuestra percepción, en las profundidades más oscuras de la noche. La historia de Laura y sus amigos sería contada una y otra vez, pero solo aquellos que se aventuraran en la oscuridad podrían descubrir la verdad detrás de la mansión abandonada.
y aunque las sombras se cernían sobre ellos, la curiosidad humana nunca dejaría de buscar respuestas, incluso cuando el horror acechaba en lo más profundo de la noche. A medida que pasaban los días, la mansión abandonada se convirtió en un lugar de interés para los curiosos y los valientes. Rumores sobre sucesos extraños y desapariciones misteriosas se extendieron por la ciudad, atrayendo a más personas hacia el bosque y la oscuridad de la mansión. Entre aquellos que se aventuraron a explorar la mansión se encontraba un grupo de investigadores paranormales, decididos a descubrir la verdad detrás de los oscuros rumores que rodeaban al lugar. Armados con equipos de alta tecnología y cámaras de vídeo, se adentraron en la mansión con la esperanza de registrar evidencia de actividad paranormal. Sin embargo, a medida que exploraban los pasillos polvorientos y las habitaciones desoladas, comenzaron a experimentar sucesos inexplicables. Luces parpadeantes, voces susurrantes y sombras que se movían en las paredes los acosaban en cada esquina, haciendo que su misión se volviera cada vez más peligrosa y aterradora. Pero no fue hasta que llegaron a la habitación en la parte trasera de la mansión que descubrieron la verdadera naturaleza del horror que acechaba entre las sombras. Al entrar en la habitación, fueron recibidos por una sensación de frío penetrante y una oscuridad que parecía devorar la luz. En el centro de la habitación yacía el antiguo libro encuadernado en cuero, aún abierto en la página donde Laura había pronunciado el conjuro prohibido. Intrigados y temerosos, los investigadores examinaron el libro con cuidado, tratando de descifrar las antiguas escrituras que adornaban sus páginas. Pero antes de que pudieran comprender su significado, las sombras comenzaron a retorcerse y contorsionarse a su alrededor, formando figuras grotescas y monstruosas que los rodeaban por completo. Aterrorizados, los investigadores intentaron huir de la habitación, pero las sombras los atraparon en su abrazo frío y eterno. Gritaron de terror mientras eran arrastrados hacia lo desconocido, desapareciendo en la oscuridad que los consumía por completo. Días después, cuando las autoridades encontraron los equipos abandonados de los investigadores paranormales en las afueras del bosque, se desató un frenesí de especulaciones y teorías sobre lo que realmente sucedió aquella noche fatídica. Algunos creían que habían sido víctimas de una elaborada broma, mientras que otros insistían en que algo sobrenatural había ocurrido en la mansión abandonada. Pero la verdad seguía oculta entre las sombras, esperando pacientemente a que alguien se atreviera a desafiar su oscuridad. Y aunque la mansión permanecía en silencio, el eco de los gritos de aquellos que habían sido consumidos por el horror resonaba en los pasillos vacíos, recordándoles a todos que algunas puertas nunca deberían ser abiertas, y algunos secretos nunca deberían ser revelados. Mientras tanto, en lo más profundo del bosque, la mansión abandonada continuaba siendo un lugar de misterio y terror, esperando su próxima víctima. Y aunque la oscuridad seguía acechando entre sus sombras, siempre habría aquellos que se aventurarían en su interior en busca de emociones, ignorando los peligros que aguardaban en las profundidades de la noche. Con el paso del tiempo, la leyenda de la mansión abandonada se extendió más allá de las fronteras de la ciudad, atrayendo la atención de personas de todas partes que buscaban descubrir la verdad detrás de los oscuros rumores que la rodeaban. Grupos de investigadores, cineastas y entusiastas del paranormal se aventuraron en el bosque en busca de respuestas, ansiosos por desentrañar los misterios que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. Sin embargo, a medida que más personas se adentraban en la mansión, más evidencia surgía de la presencia de una fuerza oscura y siniestra que habitaba en su interior. Relatos de encuentros con sombras demoníacas, apariciones fantasmales y fenómenos inexplicables se multiplicaron, alimentando aún más la leyenda de la mansión abandonada y su terrible secreto. A pesar de las advertencias y los peligros evidentes, algunos seguían siendo atraídos por la promesa de emociones fuertes y la posibilidad de descubrir algo verdaderamente único y perturbador. Entre ellos se encontraba un grupo de estudiantes universitarios, decididos a filmar un documental sobre la mansión y su historia oscura. Armados con cámaras de vídeo y equipo de grabación, los estudiantes se adentraron en el bosque, preparados para enfrentarse a cualquier cosa que pudieran encontrar en su búsqueda de la verdad.
Pero a medida que se acercaban a la mansión, una sensación de inquietud los invadió, como si estuvieran siendo observados por algo maligno y hambriento. A pesar de sus temores, continuaron avanzando, decididos a completar su misión y capturar la esencia del horror que acechaba en la mansión abandonada. Al llegar al lugar, fueron recibidos por un silencio ominoso y una sensación de opresión que pesaba en el aire. Decididos a no dejar que el miedo los detuviera, los estudiantes comenzaron a explorar la mansión, grabando cada rincón oscuro y cada susurro inquietante que encontraban en su camino. Pero a medida que avanzaban, las sombras parecían cerrarse a su alrededor, envolviéndolos en una oscuridad que amenazaba con devorarlos por completo. Sin embargo, los estudiantes perseveraron, decididos a descubrir la verdad detrás de la mansión abandonada, aunque eso significara arriesgar sus propias vidas. Con cada paso, la sensación de malestar y terror aumentaba, hasta que finalmente llegaron a la habitación en la parte trasera de la mansión, donde yacía el antiguo libro encuadernado en cuero. Con manos temblorosas, uno de los estudiantes abrió el libro y comenzó a hojear las páginas, revelando antiguos símbolos y escrituras que parecían retorcerse y contorsionarse ante sus ojos. Sin darse cuenta, pronunció las palabras de un antiguo conjuro, desatando una fuerza oscura que había estado dormida durante siglos. De repente, las sombras cobraron vida a su alrededor, retorciéndose y contorsionándose en formas grotescas y horribles. Los estudiantes gritaron de terror mientras eran arrastrados hacia lo desconocido, incapaces de escapar del horror que habían liberado. Horas más tarde, cuando la luz del día se filtró a través de las ventanas rotas de la mansión, los lugareños encontraron los equipos abandonados de los estudiantes en las afueras del bosque, junto con un mensaje escrito en el suelo que decía: "Nunca más perturbaremos el descanso de los muertos". La mansión abandonada continuó en silencio, envuelta en misterio y oscuridad, esperando su próxima víctima. Y aunque los curiosos seguían siendo atraídos por su promesa de emociones fuertes y descubrimientos perturbadores, la historia de los estudiantes desaparecidos servía como un recordatorio sombrío de los peligros que acechaban en las profundidades de la noche, donde las sombras cobraban vida y el verdadero horror residía en lo invisible.